Edgardo Juan Bernal y junto a mi compañero Cristian Steven Díaz les vamos a presentar nuestro proyecto final del módulo de Power BI. El proyecto se llama Los precios de productor de manzana en Colombia del 2020 a 2025. La pregunta que guía todo nuestro análisis es muy concreta. ¿Cuándo conviene más vender manzana en Colombia? Parece simple, pero la respuesta que encontramos en los datos es bastante reveladora. Los datos que obtuvimos del FAOSTAT, que es el Sistema Estadístico Oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la fuente más confiable que existe para datos agrícolas a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Imagínense que son un productor de manzanas en Boyacá. Tienen su cosecha lista y deben coincidir como cuándo vender. La venden ahora o esperan. En enero es mejor que mayo. ¿Vale la pena almacenarla un mes más? El problema es que sin información histórica sobre los precios, esas decisiones se toman a ciegas, por intuición o por tradición familiar. Y como vamos a ver en los siguientes slides, esa intuición puede costarle mucho dinero a un productor. Identificamos tres dimensiones del problema generalmente. El primero es la volatilidad, porque el precio mensual puede variar hasta un 40% dentro del mismo año. El segundo es la estacionalidad, ya que hay un patrón que se repite constantemente cada año. Y el tercero es la oportunidad de decisión. Con datos históricos, pues el productor puede anticipar cuándo vender al mejor precio. Ese es exactamente el valor de este análisis. Bueno, ahora les cuento de dónde vienen los datos que analizamos. Usamos FAOSTAT, la base de datos oficial de la FAO de las Naciones Unidas. Es completamente pública y gratuita y contiene información agrícola de más de 245 países desde los años 60. Para nuestro análisis, descargamos datos específicos de Colombia, cultivos de manzanas del periodo 2020 al 2025. Este dataset tiene 84 filas, que pueden parecer pocas, pero cada fila representa información mensual del precio oficial del productor. Trabajamos con tres variables principales. El precio en pesos colombianos por tonelada, que es el que usa el productor en su día a día. El precio en dólares por tonelada, que nos permite ver el comportamiento frente al mercado internacional. Y el índice de precios con base en el periodo 2014 a 2016, que este nos permite entender cuánto ha cambiado el precio en términos históricos. Estas tres perspectivas juntas nos dan una imagen completa del comportamiento de precios. Una vez tenemos los datos, el proceso en Power BI tuvo cuatro etapas claras. Primero, la importación. En esta cargamos el archivo CSV directamente en Power BI Desktop. Esto tomó menos de un minuto porque el formato de FAOSTAT es compatible nativamente. Segundo, la transformación con Power Query. Aquí hicimos el trabajo importante donde los meses estaban en texto en inglés y en orden alfabético, no cronológico. Así que creamos una columna de orden numérico para que los gráficos mostraran enero a diciembre correctamente. También filtramos los datos por unidad, separamos los registros en pesos colombianos de los registros en dólares. Tercero, el modelado. Definimos las relaciones entre las variables y creamos medidas DAX básicas para calcular el precio promedio anual. Y cuarto es la visualización. En este construimos el dashboard que van a ver en el slide 10 con un gráfico de líneas, barras por mes, gráficas de dona para la participación mensual y los KPIs que muestran el total acumulado. Bien, ahora presentamos los hallazgos y el primero es contundente. En 5 años, el precio al productor de manzana en Colombia subió un 47% en pesos colombianos. Pasamos de un 5.6 millones de pesos por tonelada en el 2020 a 8.2 millones en el 2024. Si lo vemos en dólares, el crecimiento también es significativo.
desde $1.514 por tonelada en el 2020 a $2.024 por tonelada en el 2024. Eso es un 34% de crecimiento en términos internacionales. El año más interesante fue el 2021, que mostró un mayor salto. Fue un 26% en un solo año. El 2022 fue la única excepción, con una pequeña caída del 9% en dólares, explicada por el fortalecimiento del dólar a nivel global, no por una caída real del precio en Colombia. Y el 2023 fue el año pico con 8.52 millones de pesos por tonelada, que es el máximo histórico en nuestro periodo de análisis. Este también es uno de los hallazgos más importantes del análisis y también el más accionable. Abril y mayo son consistentes a los meses con los precios más bajos del año en todos los años del periodo analizado. No es un evento aislado, sino es un patrón estructural. En el 2021, abril tuvo una caída del 34% frente a meses anteriores. En el 2022 cayó un 19%, en 2023 un 18% y en 2024 un 21%. La regularidad de este patrón es lo que hace tan valioso para un productor. ¿Por qué ocurre esto? Pues en Colombia el periodo de cosecha de las variedades de manzana más comunes coincide precisamente con los primeros meses del año. Cuando hay mucha oferta en el mercado, el precio baja. Es economía básica, pero sin datos es difícil saberlo con certeza. Pues tenemos una conclusión práctica. Si un productor puede almacenar una cosecha y esperar a junio o julio para vender, recupera entre un 15 y un 25% del precio adicional. Bien, ahora, ¿cuándo vender al mejor precio? Si el slide anterior nos mostró cuándo no vender, esta nos muestra cuándo sí. En el gráfico que ven tiene 4 líneas, una por cada año de 2021 a 2024. Y algo muy interesante es que a pesar de que los niveles de precios son diferentes en cada año, el patrón de los picos y valles es casi idéntico. Los meses de mejor precio son considerablemente enero, febrero y marzo para el primer semestre. Y julio y agosto para el segundo semestre. Son los picos de 4 líneas. En 2024, específicamente febrero, fue el mes más alto del año con un 9.52 millones de pesos por tonelada. Y agosto fue el segundo pico con 8.58 millones de pesos por tonelada. Lo que esto le dice a un productor es muy concreto. Si tienes posibilidad de escalonar su venta la mitad de febrero y la mitad de agosto, maximiza su ingreso a lo largo del año. Precio en alza constante. Hasta ahora hemos hablado del precio en pesos colombianos, pero también analizamos el comportamiento en dólares y este tiene su propia historia. En 2020 el precio era de $1.514 por tonelada. En 2024 llegó a $2.024. Ese es el primer año en la historia reciente de la manzana colombiana que supera los $2.000 por tonelada. El caso más llamativo es en 2022. En pesos, el precio siguió subiendo, pero en dólares cayó un 9%. ¿Por qué? Porque hace año el dólar se fortaleció mucho frente al peso. El productor colombiano ganó más pesos, pero esos pesos compraban menos dólares que antes. Esto es relevante si pensamos en el potencial exportador del sector. Un precio de $2.000 por tonelada es competitivo en mercados como Venezuela, Ecuador o Perú, que son los principales destinos de la manzana colombiana. El análisis en dólares nos recuerda que los mercados agrícolas no existen en el vacío. Están conectados con la tasa de cambio, con la inflación global y con los mercados internacionales. ¿Sigues? La tercera variable que analizaremos es el índice de precios de la FAO.
que toma como base el promedio del 2014 a 2016, al que se le asigna un valor de 100. ¿Qué nos dice este índice? Que en el 2020 ya estamos en 149 puntos, es decir, el precio era un 49% más alto que en el periodo base. En el 2023 el índice llegó a 227, lo que significa que el precio casi triplicó el nivel de 2014 a 2016. La proyección para el 2025 fue de 228.7 puntos. Eso confirma que la tendencia alcista de largo plazo se mantiene, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado un poco comparado a los años 2021 a 2023. Ese índice es importante porque nos da perspectiva histórica, no es solo un precio que haya subido en los últimos 5 años, es que en más de una década de tendencia alcista, lo que sugiere que es una anomalía, no es una anomalía, sino una transformación estructural del sector. Luego ya tenemos el dashboard que construimos en Power BI y que integra lo que se ha visto hasta ahora. En la parte superior se tienen los KPIs principales, el valor acumulado total del periodo y el total de años registrados. A la derecha se tienen los filtros o slicers que permiten seleccionar si quieren ver el valor anual o un mes específico o todos los datos juntos. Eso hace lo hace un reporte completamente interactivo. En el panel izquierdo de este gráfico de líneas se muestra la tendencia mensual del precio y confirma visualmente la caída en los meses de mitad del primer semestre. Abajo a la izquierda está el gráfico de Donna que nos muestra la participación de cada mes en el total acumulado del periodo. Y el mes de enero tiene la mayor participación con el 14%, seguido de febrero. Y el gráfico de barras del centro derecho es el que nos da más información. Muestra el precio mensual con el elemento de Producer Price, que es la variable principal de nuestro análisis. Todo esto fue construido desde cero con los datos del Faustat usando Power BI Desktop. ¿Qué le dice este análisis al productor? Llegamos a la parte más práctica de la presentación. ¿Qué hace un productor de manzanas en Boyacá con todo esto? Lo que construimos aquí es básicamente un calendario de precios. Los 12 meses del año clasificados según el comportamiento histórico de los precios. Verde alto, esto nos indica que enero, febrero, marzo, julio y agosto son los meses donde históricamente el precio ha sido más alto. Son los meses para vender. Rojo, bajo, que sería abril y mayo. En todos los años analizados, estos meses mostraron caídas entre el 18 y 34% frente a los meses anteriores. Si un productor puede evitar vender en estos meses, debería hacerlo. Y seguido tenemos el amarillo medio, que es entre junio y el cuarto trimestre completo, los precios se mantienen estables, sin picos ni valles extremos. La recomendación concreta es clara. Priorizar la venta en enero a marzo y julio y agosto. Evitar acumular stocks sin vender en abril y mayo. Con esta información, las decisiones de venta dejan de ser una apuesta y se convierten en una estrategia. Como conclusiones, para cerrar, 3 conclusiones que resumen lo que hicimos y lo que encontramos. Primera, del dato del Insight, Power BI nos permitió transformar 84 filas de datos crudos de Faustat en visualizaciones claras que revelan patrones que son imposibles de ver en una hoja de cálculo. Eso es exactamente para qué existe una herramienta de análisis de datos. Segundo, del insight a la decisión. El análisis confirma que el precio de la manzana en Colombia tiene estacionalidad predecible. Esto no es una opinión, es un patrón respaldado por 5 años de datos oficiales y ese patrón se puede convertir en una estrategia de venta concreta. Y por último, el análisis al valor. En 5 años el precio subió un 47% en pesos y un 34% en dólares. El índice FAO de 2025
proyecta que la tendencia alcista continúa. El sector de la manzana colombiana está en un momento de crecimiento sostenido y tener acceso a este tipo de análisis es una ventaja real para quienes producen y comercializan. Esto es todo por nuestra parte. Les agradecemos de antemano habernos escuchado.